Buenas tardes a todos. Primero, vamos a dar comienzo a la tercera actividad científica del año 22. Hoy se van a presentar dos trabajos con dos médicos que van a optar a miembro titular. El primer trabajo es resecciones multiviscerales en el tratamiento quirúrgico de los sarcomas retroperitoneales, factibilidad, complicaciones y resultados oncológicos. El expositor va a ser el doctor Facundo Mandojana, que va a optar a miembro titular, es médico cirujano de la Clínica Reina Fabiola, y lo va a comentar el profesor doctor Pablo Carmignani, que es cirujano general del Sanatorio Allende, y profesor asistente de la Cátedra de Clínica Quirúrgica del Hospital Tránsito Cáceres de Allende. Así que el segundo trabajo ya lo presentaremos correspondientemente. Así que Facundo, te damos a Bueno, vos. muchas gracias por la Discúlpame, presentación. podemos silenciar todos los micrófonos, así no se interrumpe digamos lo que tenga que hablar Facundo. Facundo, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, doctor, y un placer que sea Pablo el comentador del trabajo, realmente es un honor. La idea, diríamos, del trabajo inicialmente era presentar nuestra experiencia en sarcomas retroperitoneales y dejar algunos conceptos, diríamos, de este tipo de patología, que son entidades realmente bastante poco frecuentes. Recordar básicamente que los sarcomas son relativamente poco comunes, son el 1% de todos los tumores malignos de los adultos, y son el subconjunto más común de tumores que surgen del mesodermo embrionario. Los sarcomas retroperitoneales, dentro de este subgrupo que es bastante acotado de tumores, corresponde al 15% de todos los sarcomas de tejidos blandos, y aún la cirugía sigue siendo el único tratamiento con posibilidad quirúrgica en la actualidad. Se conocen más de 70 subtipos diferentes que pueden predecir la forma de presentación, la respuesta al tratamiento y los riesgos de progresión local, y se considera el subtipo patológico como un predictor independiente de resultados en sarcomas, y espera que a futuro formen parte de la estadificación de lo mismo, como surgen, por ejemplo, los tumores colónicos o gástricos, ya tienen un perfil, diríamos, molecular dentro de su clasificación. Esta es una serie del Memorial donde evalúan casi más de 30 años de tumores de sarcomas de partes blandas, donde los tumores retroperitoneales, diríamos, son los menos frecuentes, y los liposarcomas y los liposarcomas se llevan casi el 70% de todos los diagnósticos. Los liposarcomas tienen alta tasa de recurrencia local, pero poca posibilidad de dar metástasis a distancias, a diferencia de los hemiosarcomas que tienen poca tasa de recurrencia local, menos del 25%, pero tienen alta tasa de metástasis a distancia, en particular de alto grado, y siendo el pulmón el principal órgano que presenta metástasis. Los objetivos específicos del trabajo fue caracterizar la población en objeto en estudio y determinar los números de órganos afectados, la frecuencia recibida por paciente y complicaciones según la clasificación de Clavien-Dindo. El diseño de nuestro trabajo fue retrospectivo, descriptivo y observacional, y se realizó una revisión de 41 historias clínicas de sarcomas operados en la institución, donde se evaluaron 26 pacientes mayores de 18 años. El periodo de estudio fue de diciembre de 2017 a diciembre de 2020, es decir, que se incluyeron todos los sarcomas operados, diríamos, en la institución, y nosotros tenemos la suerte de participar en la decisión de todos y activamente en todos los casos, inclusive en los de extremidades. Los criterios de inclusión fueron pacientes operados en la clínica, con tumores primarios recidivados, sarcomas retroperitoneales y pelvianos, que recibieron resección compartimental al momento de cirugía. Y los criterios de exclusión fueron sarcomas de extremidades o retroperitoneales con resecciones R1, o otro tipo de tumores retroperitoneales. La presencia de sarcomatosis, que es el término, diríamos, similar a la carcinomatosis en los tumores epiteliales, pero, diríamos, son implantes múltiples en el peritoneo por parte, digamos, de los sarcomas, y pacientes menores de 18 años. Habíamos tenido una serie de casos, diríamos, pacientes menores de 18 años, que no fueron incluidos en este trabajo. Las variables cualitativas de valor fueron el sexo, la recaída de la enfermedad, la resección compartimental, los órganos afectados, las complicaciones postquirúrgicas y tipos histológicos, y las variables cuantitativas fueron la edad y el índice de complicaciones de la clasificación de Clavien-Dindo. El análisis estadístico, digamos, se hizo con variables descriptivas, y las limitaciones del trabajo básicamente fueron que es un estudio retrospectivo, observacional y la heterogeneidad de la muestra, en relación a tumores primarios recidivados, los tipos y los grados histológicos. Con respecto a los aspectos éticos, se evaluaron, digamos, se respetaron la Declaración de Helsinki, las buenas prácticas de ANMAT, las leyes provinciales, las resoluciones del COEIS y la ley de protección de datos personales de los pacientes. Con respecto, avanzando un poco en los resultados, el 78% de los pacientes fueron de sexo femenino,
y la mediana edad fue de 46 años, con un rango que iba entre 25 a 75 años. Diríamos, de 26 pacientes operados con resección compartimentales, diríamos afectación de uno o más órganos. El órgano más afectado fue el útero, seguido de la resección del recto sigma y posteriormente la vena cava. De los 26 pacientes de nuestra serie, 13 necesitaron resección de al menos un órgano comprometido, 8 al menos de 2 órganos y 5 al menos de 3 o más órganos. Con respecto al índice de complicaciones, tuvimos 7 complicaciones en 6 pacientes. Tuvieron complicaciones grado 2, la clasificación de Clavian-Dindo fue número 5, se fueron 5 pacientes con tratamiento en dolor. Uno necesitó una punción guiada por tomografía o por una colección, y un paciente fue reoperado por sangrado, una complicación grado 3B. Índice de complicaciones nos dio 63.3. Con respecto al número de recaídas, tuvimos 3 pacientes con recidiva en el seguimiento, entre los 6, 8 y 9 meses. Un paciente con sarcoma pleomórfico recayó a los 6 meses. Un paciente que inicialmente era un tumor de mandíbula, nosotros lo operamos de una recidiva. Con afectación en cuero cabelludo, diríamos pelvis y glúteo. Tuvimos un leiomyosarcoma, 2 leiomyosarcomas de alto grado. Uno recayó a los 8 meses localmente y uno con una recaída pararrectal y en pulmón. Todos estos pacientes, diríamos, tuvieron la resección de 2 o más órganos al momento de la cirugía inicial en el seguimiento. Con respecto, diríamos, a la clasificación, los liposarcomas fueron el 25% de los casos, los leiomyosarcomas el 37%, y los pacientes que diríamos que recibimos fueron el 82%, con respecto, diríamos, el resto fueron tumores primarios. Y la recidiva se presentó en los 3 casos anteriormente descritos, o recaída de enfermedad. Con respecto a la metodología diagnóstica, siempre utilizamos la tomografía y la resonancia como patrón de seguimiento. Raramente utilizamos el PET, y sí utilizamos la tomografía, diríamos, postoperatoria, para evaluar persistencia de enfermedad, la evaluación de colecciones, distorsión anatómica, y controlar los resultados postquirúrgicos por parte del equipo actuante. En realidad, con respecto a la planificación que nosotros utilizamos habitualmente, siempre utilizamos la tomografía para evaluar los órganos a resecar, y nos permite una evaluación de estructuras vasculares y urinarias, diríamos, de manera correcta al momento de la resección. Y el grado histológico nos va a orientar mucho en relación a la resonancia, y tratar de utilizar todas las virtudes que tiene la resonancia en relación a las diferentes secuencias para poder utilizarla en el momento del diagnóstico histológico, y un poco como hablaba Pablo en la reunión anterior, evitar, diríamos, dejar la punción diagnóstica como una situación, diríamos, casi, diríamos, no primaria, sino como algo cuando realmente uno puede llegar al diagnóstico. Y fíjense en las virtudes, la difusión, por ejemplo, de esta misma lesión, la alta cellular que tiene, y esta paciente le habían informado que tenía una lesión, que tenía el útero miomatoso, y en realidad ya estaba histerectomizada y una recaída de un leiomyosarcoma, por ejemplo. Con respecto, digamos, a las virtudes de los tratamientos, con respecto a la radioterapia antes de la cirugía versus la cirugía sola, se demostró con este trabajo, que es el STRAS, que en realidad los pacientes que tienen cirugía sola sobre cirugía con pacientes que han hecho radioterapia previa, no tuvieron beneficio en el seguimiento de estos pacientes, pero sí tuvieron mayores complicaciones postoperatorias, cercanos al 21%, en relación a los pacientes que hicieron radioterapia sobre los que hicieron cirugía sola. Y lo mismo este trabajo, que lo había nombrado el doctor Sarotto el otro día en la reunión, de este trabajo, y Pablo también, que es un trabajo de Transatlantic, que básicamente lo que demostró que los tratamientos neoadyuvantes, diríamos, solamente se benefician a aquellos tumores de alto grado, en particular los liposarcomas desdiferenciados y los leiomyosarcomas de alto grado. Esta evaluación, diríamos, de los tratamientos siempre se realiza a través de los criterios RECIST. Los principios de resección quirúrgica, siempre evaluamos obviamente los estudios preparatorios, los planes estratégicos preparatorios, técnico y multidisciplinario, siempre evaluar los órganos a resecar y tratar de utilizar la resección completa en todos los casos, y siempre evitar amputación innecesaria de órganos. Recordar también que, diríamos, los principales errores quirúrgicos se basan en que son en resecciones no planeadas y operadas sin conocimiento de la patología, teniendo casi un 45% de márgenes positivos al momento de la cirugía. Ausencia adecuada de imágenes, y lo mismo en algunos casos, ausencia adecuada de histología y discusión multidisciplinaria. Recordar todas las virtudes que tenemos de opciones de tratamiento, la toracofrenoparatomía, la laparotomía, los abordajes laterales para tratar de, diríamos, ampliar el campo operatorio y, diríamos, los márgenes de resección, y actualmente, diríamos, dejar un rol para algunas situaciones especiales para la laparoscopía, pero, diríamos, no tiene un rol esencial en este caso. Y sí destacar
en aquellos tumores pelvianos laterales, diríamos principalmente, la incisión de Karacousis, que es un cirujano, diríamos que es especialista en sarcoma, ya fallecido, que, diríamos, destacaba esta incisión abdominal que puede ser uni o bilateral para aquellos tumores pelvianos, principalmente aquellos tumores, diríamos, de compromiso lateral. Y fíjese, bueno, estos son algunas serie de nuestros pacientes, fue un angiosarcoma que resecamos. Este es otro paciente con un leiomyosarcoma, entre la vena cava y la vena porta, bastante difícil la ubicación, que lo operamos con el doctor Álvarez en aquella oportunidad. La resección es multivisceral, este fue un sarcoma pleomórfico, digamos con resección pancreática, resecamos el vaso en la misma cirugía y una recaída en el estómago. Fíjese lo grosera de esta lesión sobre el útero, la verdad que un sarcoma que ocupaba toda la pelvis, lo pudimos resecar completamente. Esto fue un angiosarcoma, como anteriormente visto en la imagen anterior, y un leiomyosarcoma bien pegado sobre el cuerpo uterino. Con respecto, diríamos, esta paciente fue una quinta recaída, un leiomyosarcoma que operamos, y en el momento de la reconstrucción, diríamos, el objetivo es tratar de tener todas las alternativas y técnicas posibles para poder llevar, diríamos, al momento de la cirugía, y utilizamos una técnica, aunque quizás ya un poco pasada de tiempo, pero muy útil, que fue la técnica de pull-through, donde para los 15 días le resecamos el remanente intestinal exteriorizado, y la paciente, bueno, recidivó, actualmente está con recidiva, pero duró 1 año y medio, diríamos, sin recidiva. Lo mismo en sarcoma pleomórfico anteriormente, ahora con metástasis en el glúteo mayor. Y este fue un paciente que nosotros utilizamos con incisión de Karacousis, que fue un sarcoma, un tumor fibroso solitario, donde nos permitió, diríamos, utilización de potencial de bocado, identificar neuroturatriz, que, bueno, lo utilizamos al momento de la cirugía y nos resultó, por recomendación de los neurocirujanos, nos resultó muy útil. Con respecto a los márgenes, en el seguimiento, diríamos, de 10 años de este trabajo, en la Universidad de Portland, donde mostró, básicamente que las resecciones mayores a 1 milímetro, en márgenes libres, digamos, mayores a 1 milímetro, disminuye drásticamente la recaída local sobre aquellas resecciones, diríamos, R1, y obviamente que es un margen adecuado para este tipo de cirugías. Y también saber que cuando mayor beneficio de resecciones de R0 y con menor órganos resecados, en aquellos pacientes que tuvieron más de resección de 3 o más órganos, tuvieron peor pronóstico en la sobrevida general. Y destacar que la cirugía es el pilar fundamental del tratamiento, tiene un claro impacto en la supervivencia, procurar cirugías en bloque con márgenes libres, mayor número de órganos resecados por pronóstico, y la limitación de este trabajo fue la muestra heterogénea y poco volumen. Para terminar y destacar, este año se realizó el primer Congreso Argentino de Sarcomas. Esto fue realizado por el grupo Gaspar, yo soy vocal del grupo, es un grupo argentino creado, digamos, por cabeza con Matías Chacón y el actual presidente Florencio Segura, donde participan médicos de todas las especialidades, y nos juntamos este año para festejar, digamos, y celebrar el primer congreso. Así que bueno, la verdad que agradecerles por la oportunidad, agradecer a mi servicio, y a todos los instrumentadores, residentes y demás, por hacer factible, diremos, este trabajo, y bueno, muchas gracias a todos por la oportunidad. Bueno, Facundo, muy linda la exposición, muchas gracias. Vamos a dejarlo al doctor Pablo Carmiñani, si puedes sacar la pantalla, Sí. así lo vemos a Pablo, que haga un comentario de tu trabajo. Sí, gracias José, y en tu nombre agradezco a la Asociación de Cirugía de Córdoba por la oportunidad de comentar el trabajo del colega y amigo Facundo Mandojana, que me ha parecido un excelente trabajo. El número, él pone la conclusión de que el número del poco volumen de casos, y la verdad que para sarcomas de retroperitoneo tener este número de casos, más de 20 casos en 3 años, es un excelente número, diría yo. Así que evidentemente la Clínica Reina Fabiola se ha transformado en un centro de derivación de este tipo de tumores, ¿no es cierto? Creo que el trabajo está muy bien hecho, metodológicamente es impecable, más allá de la limitación de que sea retrospectivo. Creo que la tasa de recaídas locales que tenés, Facu, es baja, pero claro, falta tiempo de seguimiento, obviamente Sí, estos sí, tumores totalmente. tienden a recaer, y obviamente que eso seguramente y desgraciadamente va a aumentar inexorablemente también, ¿no? Fuera del seguimiento, por ejemplo, tuvimos un paciente que fue un liposarcoma, que fue una paciente que vino derivada de Villa María,
y recayó en otro lugar distinto, tuvo 2 recaídas más, y ya está fuera de lista de seguimiento, por eso diríamos, pusimos un límite, diríamos, en aquel momento, y bueno, si pasa eso, diríamos, empieza a aparecer enfermedad y empezó con sarcomatosis, entonces bueno, propio de la evolución de la diferenciación tumoral en el Exacto. transcurso del tiempo. Sí, ¿qué va a hacer? Es así. Bueno, estamos de acuerdo con que, lo mencionamos la otra vez, el tema de la biopsia, que siempre desata algún debate, ¿no es cierto? Creo que estamos de acuerdo en que la biopsia es Sí. para casos seleccionados y no rutina. Es para todos los casos irresecables, ¿no es cierto? Cuando uno piensa que el tumor es irresecable, eso debe biopsiarse, pero para los pacientes que puedan ser resecados, probablemente hay que reservar la biopsia para cierto tipo de casos nada más. Y obviamente la tomografía es el estudio número 1, pero se complementa muy bien con la resonancia, y si uno empieza por la resonancia, a veces no es necesaria la tomografía, también eso hay que decirlo, ¿no? Tal cual. El estudio de los márgenes y la posibilidad de tener márgenes negativos, creo que viene en el estudio prequirúrgico, es decir, uno en la reunión multidisciplinaria, que creo que es mandatoria en este tipo de casos, vos me lo mencionaste también, debe estar presente el imagenólogo para que nos dé una mano y podamos establecer si uno va a ser capaz de hacer una resección completa, y si uno ve que no es capaz, que no va a hacer la cirugía capaz de una resección R0, valorar entonces si es un paciente ya que dejamos como irresecable o si conviene por una cuestión de sintomatología y demás, ver si aún así lo resecamos de manera paliativa, ¿no es cierto? Y en cuanto a la videolaparoscopía, vos dijiste que es digamos Excepcional, así, digamos, no sé si... anecdótica, Anecdótica, claro, totalmente. sí, tal cual. Y como todo en la laparoscopía, creo que en el futuro vamos a operar más tumores retroperitoneales por videolaparoscopía. Es muy probable que eso ocurra así, Seguro. porque antes pensábamos que cuando empezó la laparoscopía, que allá en la década del 90 veíamos muy poco en una pantallita de un televisor tal en 20 pulgadas y con una fuente de luz que apenas permitía espiar adentro del abdomen. Y bueno, apenas sacábamos la vesícula, y hoy en día se hacen grandes operaciones, ¿no es cierto? Colectomías parciales, totales, gastrectomías, etc. Y como excelente resultado, y bueno, eso parecía impensado en el pasado, y hoy nos parece también muy difícil hacer cirugía laparoscópica de este tipo de tumores, pero el futuro probablemente sea distinto, incluso con la tecnología robótica, etc. Totalmente. Así que creo que tu trabajo ha sido impecable, Facundo, y recomiendo fervientemente a la asociación que te acepte como miembro titular, Muchas gracias. y la verdad que va a ser un placer y un honor tenerte como socio. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Muy bueno tu comentario. Facundo, la semana cuando hablamos de tumores retroperitoneales, Sí, y está el doctor Sarotto, se tocó un tema que me pareció muy interesante, que son esos tumores que rodean el riñón y vos no sabés si lo está invadiendo, no lo está invadiendo, que la biopsia te puede dar positivo o no. La conducta de ustedes, ¿hacen la nefrectomía o se valen de la biopsia? mire, Doc, la verdad que en estas situaciones, como decía Pablo, si el diagnóstico es claro, la nefrectomía es el paso. Esa paciente que usted vio recién, una paciente que no es que sarcoma, es la de Chaco, nos la llevaron de Chaco, y pudimos operarla y directamente planificamos la nefrectomía, diríamos, como una estrategia. Y en aquellos casos, en particular, las leiomyosarcomas tienen una clasificación que yo no puse, que es, diríamos, sobre la cava suprarrenal o infrarrenal, diríamos, o aquellos que están relacionados, diríamos, los vasos renales. Y diríamos, y un porcentaje mayor están relacionados a los vasos, diríamos, renales, desembocadura. Los leiomyosarcomas nacen en la pared de las venas, y en particular de la vena cava, y tienen esa característica. Nosotros actualmente tenemos una paciente, diríamos, de 20 años con una sarcomatosis, con una grosera enfermedad pelviana, con metástasis pulmonares óseas y actualmente con una metástasis también en el páncreas. Digamos, son tumores que, si uno no toma una conducta de ser radical, me parece que diríamos que tiene altas chances de que recidive. Así que bueno. Y Estamos después, de obviamente, acuerdo que la primera cirugía es la
la mejor chance que tiene este Tal paciente, cual. porque si Tal dejaste parte de tumor, siempre va a haber algún tipo de dificultad, ¿no? Tal cual. Así que, bueno, ¿alguna consideración, pregunta que quiera hacer parte de la gente que está reunida hoy con nosotros? Solamente felicitarlos a Facundo y también a Pablo por la excelente presentación y el excelente comentario. Nos ha tocado alguna vez estar en estos casos, enormes schwannomas, por ejemplo, junto con los traumatólogos, con un abordaje conjunto por vía posterior y por vía anterior, y realmente es difícil erradicarlos. Esos criterios del desideratum quirúrgico que decía Facundo, ojalá se pudieran cumplir, pero generalmente quedan siempre raíces y es el porqué de las recidivas y también la pésima respuesta que tiene a muchos de los tratamientos adyuvantes, ¿no? Felicitaciones a los dos. Gracias, En Doc. particular a Facundo, bienvenido. Gracias, Doc. Bueno, Facundo, entonces te felicitamos. En nombre de la Comisión Directiva te damos ingreso como miembro titular y te deseamos lo mejor en nuestra asociación, que trabajes mucho, que pase por tesorería y que Pablo te aconseje bien. Muchas gracias, Pablo, por tu Gracias, comentario. Doc. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas Bueno, gracias a todos. y a gracias Pablo Dani en por tu particular. comentario también. Gracias, Doc. Entonces pasamos al segundo trabajo del día de la fecha, que es experiencia y resultados con el procedimiento LIF modificado en el tratamiento de las fístulas perianales. La autora es la doctora Daniela Castillo, que es del Hospital Nacional de Clínicas. La va a presentar el doctor Luis Ferrari, encargado del área de coloproctología del Sanatorio Santo Tomás, Aconcagua, de la ciudad de Córdoba, que hacía muchos años que no lo veía, así que bienvenido, Luis. Doc, Y yo va quería a com- aclarar, perdón. Perdón. Yo quería aclarar que no estoy en el hospital de clínicas, no sé por qué apareció eso en el flyer. ¿Dónde estás? Yo me formé en el servicio con el doctor Ferrari, el doctor García Andrade, en el Sanatorio Aconcagua y en el Sanatorio Santo Tomás. Perfecto. Bueno, está buena la aclaración. Muchas gracias. Sí, Bueno, y la comentadora va a ser la doctora Josefina Del Bo, que es cirujana coloproctóloga del Hospital San Roque y que está coordinando el simposio de coloproctología del Congreso 33 Congreso de Cirugía de Córdoba, y también va a comentar el doctor Julio Bastrocchi, que es expresidente de la Sociedad de Coloproctología de Córdoba, es miembro titular de la Asociación de Coloproctología y es profesor asistente del Hospital Nacional de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba, perdón. Así que le doy la bienvenida y muchas gracias por compartir esta sesión con nosotros, gente tan valiosa y de tanta experiencia. Así que Luis, te dejamos la palabra a vos para que haga la presentación. Bueno, ¿me escuchan? Perfectamente. Bien, buenas noches. Antes de comenzar con la presentación, quisiera simplemente, en primer lugar, agradecer a la comisión de la asociación por permitirnos hacer esta presentación. Y, en segundo término, agradecer a mi estimadísimo amigo y jefe de servicio, el doctor Daniel García Andrada, por su permanente e incondicional apoyo para que llevemos a cabo este tipo de actividades. ¿Cómo hago? Pone abajo compartir pantalla. ¿Lo tenés abierto el trabajo? Sí, sí. Bueno, pone compartir pantalla y ahí clica sobre compartir pantalla y abajo ya pone el PowerPoint. ¿Se está viendo? no. No. O si querés ponerlo vos, Daniela, y lo vas presentando con Luis. ¿Querés que lo ponga Luis? Dale, Doc. y yo le voy diciendo ¿Ya? siguiente. Si no, yo lo cuento en el celular. ¿Lo ven ahí? Sí, Daniel. Ahora sí. Amplíalo, por favor, Dani. Sí. Ahí está. Dale, Luis. Bien. Escuchamos. Siguiente. Siguiente, por favor. Una fístula perianal es un trayecto inflamatorio crónico que va a comunicar dos superficies epitelizadas, en este caso la luz anorrectal con la piel perianal, pudiendo ser un trayecto único o presentar extensiones secundarias, representando la fase crónica de infección anorrectal y caracterizándose por generar una secreción purulenta de presentación variable o episodios repetidos de dolor asociados a la formación cíclica de abscesos
y drenaje espontáneo o quirúrgico. Ha sido y es un problema común desde que las diversas dolencias humanas pudieron ser documentadas. Ya Hipócrates, en el año 400 a.C., hacía referencia a su tratamiento mediante una fistulotomía o colocación de sedal, empleando para ello crin de caballo. En la actualidad, siguiente por favor, el gold estándar en el tratamiento quirúrgico de esta patología incluye la erradicación del foco séptico y de él o los trayectos fistulosos con preservación de la función esfinteriana, evitando su recurrencia. Cuando las fístulas perianales son bajas o posteriores, siguiente por favor, el tratamiento se basa en una fistulotomía o una fistulectomía simple. Pero cuando su trayecto discurre largamente entre los haces esfinterianos, la probabilidad de generar algún grado de incontinencia va a aumentar casi linealmente. Con el objeto de minimizar este problema, fueron desarrolladas diversas técnicas, como el colgajo endorrectal, el colgajo de avance cutáneo, el tapón biológico para la reparación de la fístula, el empleo de colefibrina. Las dos primeras técnicas mencionadas pueden resultar más o menos demandantes y en alguna situación hasta operador dependiente. En caso de emplear el tapón biológico o la colefibrina, habría que agregarle el elevado costo de las mismas y un porcentaje bastante alto de recurrencia, particularmente en el mediano y largo plazo. Allá por el año 2007, un cirujano hindú, Rohanasakul, presentó una técnica que denominó ligadura interesfinteriana del tracto fistuloso, sus siglas LIFT, en la cual proponían la ligadura y sección del tracto en el espacio interesfinteriano, el tratamiento del complejo criptoglandular y el curetaje sistemático y el cierre del orificio externo. A partir de esta presentación y de otras, fue que nos animamos a tratar un grupo de pacientes con fístulas perianales que comprometían un volumen considerable de tejido esfinteriano. Siguiente. A partir de mayo de 1911 intervinimos quirúrgicamente una serie de pacientes con fístula perianal, utilizando este procedimiento LIFT con alguna pequeña modificación. Siguiente. Se diseñó un estudio prospectivo observacional que incluía a todos los pacientes con fístula perianal sometidos a tratamiento quirúrgico con tratamiento LIFT en dos instituciones de Córdoba, ya las nombró Daniela, desde mayo de 2011 a junio del 2016. Siguiente, por favor. Las variables que se tuvieron en cuenta en la planilla de recolección de datos fueron la edad, el sexo, el procedimiento efectuado, la presencia de complicaciones postoperatorias como son el sangrado, la apertura, la infección o la recidiva, definiendo a esta última como la reaparición de supuración a través de un orificio externo generado post curación de la herida inicial, la estadía sanatorial, el tiempo de curación, la anatomía patológica, la localización de la fístula y, por supuesto, la presencia o ausencia de incontinencia. Siguiente. También se recabaron los controles postoperatorios iniciales a los 15 y a los 30 días y hasta la cicatrización completa. Fueron excluidos aquellos pacientes que no aceptaron el procedimiento o bien aquellos que presentaban fístulas perianales subcutáneas o interesfinterianas en el momento de la valoración intraoperatoria. Técnica operatoria. Bajo anestesia raquídea, todos los pacientes fueron operados en posición de litotomía. Efectuamos la inspección anal y a continuación la introducción del anoscopio en media caña. A partir del orificio externo, empleando agua oxigenada, individualizamos el orificio interno, como muestra la foto. Siguiente. A continuación se canaliza o tutoriza gentilmente el trayecto fistuloso, utilizando un estilete delgado y de extremos romos, llevando a cabo una incisión arciforme de aproximadamente 20 milímetros en el espacio interesfintérico, y mediante maniobras gentiles se diseca y aísla el trayecto fistuloso de los haces musculares interesfinterianos. Y se lo jalona con una hebra de poliglactina, como muestra la foto. Siguiente. A continuación retiramos el estilete y resecamos el complejo criptoglandular completamente,
cerrando la mucosa expuesta con un par de puntos de Vicryl 3,0. Seguidamente se liga y se secciona el trayecto fistuloso en el plano interesfinteriano mediante sendos puntos de poliglactina 3,0. Se puede resecar un segmento si este es extremadamente largo. Siguiente. Luego efectuamos una incisión alrededor del orificio externo y lo resecamos junto con el trayecto fistuloso extraesfinteriano que le continúa. Finalmente se cierra todas las incisiones cutáneas con puntos separados de poliglactina 3,0. En este caso puntualmente, siguiente, como veníamos una hemorroide prolapsada asociada, combinamos el tratamiento LIFT con una hemorroidectomía amputativa según técnica de View, técnica que ya hemos presentado anteriormente. Bien, siguiente. Dijimos que entonces, entre el 1 de mayo del 2011 y el 30 de junio del 2016, 62 meses, intervinimos quirúrgicamente, el mismo cirujano actuante, 41 pacientes consecutivos con fístula perianal, de las cuales a 26 se les practicó un procedimiento LIFT, constituyendo la muestra a analizar. La edad promedio fue de 45,6 años, de los cuales el 80,8% de los pacientes fueron de sexo masculino. El procedimiento efectuado fue similar al descripto en la técnica original. Nosotros lo que agregamos fue la resección del trayecto fistuloso extraesfinteriano a partir del orificio externo, cosa que no está descrito en la técnica original. Siguiente. Respecto de las complicaciones postoperatorias recabadas, el sangrado se evidenció en un solo paciente, el mismo solamente se dio con un vendaje compresivo. La apertura de algunos de los cierres cutáneos fue manifiesta en 11, lo cual representó casi la mitad de la muestra, 42,3%. Siempre a franco predominio del cierre donde estaba el orificio externo previamente, 8 de 11. La recidiva se evidenció en 4, 15,4%, con un porcentaje de curación del 84,6%. No tuvimos pacientes con infección, la estadía sanatorial fue de un solo día. Siguiente. El tiempo de curación fue de 31,7 días de promedio, entre 25 y 42 los extremos. Esta última variable claramente se va a prolongar o se prolongó en aquellos pacientes que mostraron apertura de alguna de las heridas cutáneas. 34,09 días con apertura contra 27,67 sin apertura. La anatomía patológica en todos los casos nos informó fístula perianal. En 17 pacientes, el 65,4%, se trató de fístula transesfinterianas. Y en 9 pacientes, el 34,6%, de pacientes con fístulas supraesfinterianas. Siguiente. No hubo pacientes que hayan presentado o referido durante los diferentes controles operatorios algún grado de incontinencia. De los 15 pacientes excluidos, 12 presentaban un trayecto fistuloso interesfinteriano, por lo cual no ingresaban en la definición de este tipo de cirugía, y se los trató o con una fistulectomía simple o bien con una fistulotomía. Los 3 restantes no aceptaron el procedimiento, por lo que se les llevó a cabo una fistulectomía parcial con, por supuesto, colocación de un sedal de látex para evitar la incontinencia. Siguiente. En la actualidad, el manejo y el tratamiento quirúrgico de las fístulas perianales, en particular aquellas que van a involucrar una porción importante de tejido esfinteriano en su trayecto, debe incluir la remoción del foco séptico, la remoción de helo de los trayectos fistulosos, la preservación de la función esfinteriana, evitando o disminuyendo, por supuesto, el índice de recurrencia. Siguiente. En los últimos años, varias técnicas preservadoras han sido descritas y se emplean para el tratamiento, pero ninguna de ellas por sí sola ha demostrado tener un alto índice de curación con buena continencia. Las que emplean colgajos de avance podrían resultar o pueden resultar técnicamente dificultosas y no exentas de generar distintos grados de incontinencia, que en algunas series han afectado hasta más del 35% de los pacientes. Por otra parte,
el empleo del tapón biológico de la cola de fibrina, si bien inicialmente demostraron resultados promisorios y fueron bastante alentadores, con el correr del tiempo fueron generando un natural desencanto, primero por la aparición de recurrencias en más del 84% de los pacientes para cola de fibrina y en más del 66% para el tapón biológico, a lo que habría que agregarle dentro de nuestra realidad económica su costo elevado. Muy interesado en la técnica de Rohana-Sakul y sus resultados iniciales, decidimos desarrollar nuestra propia experiencia. Siguiente. No empleamos de rutina la resonancia magnética nuclear ni la ecografía endorrectal para la elaboración del tipo de fístula que presentan los pacientes, como han propuesto otros autores. Consideramos primero que el empleo sistemático de estos dos estudios no sería necesario, además de resultar oneroso. Pero sí consideramos de suma importancia la valoración bajo anestesia que precede al acto quirúrgico propiamente dicho. Cuando se trata de fístulas subcutáneas, también llamadas fistuletes, o fístulas interesfinterianas que no involucran una mínima cantidad de tejido esfinteriano, generalmente una fistulotomía o una fistulectomía simple van a resultar suficientes. 12 de los 41 pacientes presentaron este tipo de fístula y fueron resueltos de la manera antedicha, y por supuesto excluidos de la serie. Los otros 3, con fístulas transenfinterianas de la clasificación de PARS, como no aceptaron el procedimiento, fueron sometidos a una fistulectomía parcial más colocación de sedal, y claramente también excluidos. Con respecto a la técnica empleada, prácticamente idéntica a la que describió en el 2007 Rohana-Sakul, lo que nosotros le agregamos fue la resección del trayecto fistuloso que continúa con el orificio externo hasta nivel extrafinteriano, como propone Shawani y colaboradores, con quien coincidimos, porque nos parece un tratamiento más radical que el simple curetaje. 11 pacientes de los 26 presentaron apertura parcial o total de alguna de las heridas, como ya dijimos, a franco predominio del cierre del orificio externo. Solo uno presentó un sangrado postoperatorio que fue coinhibido con la simple compresión, y en 4 pacientes, el 15,4%, se observó recidiva, con un porcentaje de curación total de 84,6%, el cual es bastante comparable con otras series a corto plazo. En el trabajo retrospectivo que presentó Liu y colaboradores en un intento de valorar los resultados a largo plazo de esta técnica, el porcentaje de curación a 12 meses fue del 62%. No poseemos datos a largo plazo, es decir, de 6 meses o más. Ningún paciente nos refirió durante los controles pooperatorios siguiente a algún grado de incontinencia, y todos se mostraron satisfechos siguiente con el procedimiento efectuado, aún aquellos en los cuales se produjo apertura de alguna de las incisiones cutáneas. Subjetivamente, el tiempo de curación fue más corto y menos traumático que con las técnicas convencionales, ya sea fistulectomía con o sin colocación de sedal. Pero deberemos establecer próximamente, tenemos un debe, un comparativo con estas técnicas para saber si esto es real o si realmente o simplemente resulta una mera impresión nuestra. No tenemos experiencia en el tratamiento de fístulas perianales asistidas por video, como propuso Mainero, y que recientemente fue reproducida por Salini Gómez en nuestro país. Siguiente. Y a manera de conclusión, el procedimiento LIFT para el tratamiento de las fístulas perianales que involucran una cantidad considerable de tejido esfinteriano resultó factible de llevar a cabo, menos invasivo y con menor injuria tisular, sin lesión esfinteriana y con resultados al menos iniciales satisfactorios, comparables con las distintas series publicadas, por lo que representa, a nuestro modesto entender, una alternativa válida para tener en cuenta. Intentamos con esta presentación proponer a la doctora Daniela Castillo como miembro de esta honorable asociación. La doctora Castillo es una joven, estudiosa y entusiasta cirujana que ha egresado de nuestra red Aconcagua, la cual entiendo, modestamente, que reúne las condiciones para ser aceptada como miembro de esta asociación. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muy linda la presentación, muy buen trabajo. Dejamos a consideración, comentarios,
de la doctora Josefina Delbo en primer lugar y después del doctor Julio Bastrovsky. Vamos a darle lugar a la dama primero, Julio. Bueno, buenas noches a todos. Primero que nada agradecerle a la Sociedad de Cirugía de Córdoba por la invitación a comentar este trabajo que, como todos los trabajos que he leído del doctor Ferrari, es muy bueno. También felicito a Daniela, que participó en este trabajo. Bueno, la verdad que es un trabajo arduo de 5 años, prospectivo, con 26 pacientes, que no es poco, para hacer fístulas complejas. Estaría bueno que lo sigan, ¿no? Y que sigan sumando pacientes para ver más resultados. La verdad que la curación está dentro, como dijo el doctor Ferrari, dentro de lo que aparece en la bibliografía, que sabemos que con el LIF va una curación del 40-50% al 95%, en la mayoría de las series informa eso. Creo que por ahí tendrían que ver, bueno, el doctor Ferrari se sabrá, de dejar abierto por ahí el orificio externo que reseca, así no se le abre directamente, y preguntarle si esa recidiva en los 4 pacientes hicieron qué tipo de fístula, si fue una interfinteriana, las que hicieron. Los pacientes que nos recibaron, buenas noches, ¿cómo Sí. estás, Doc? Buenas noches. Fueron fístulas los que nos recibieron fueron transesfinterianas. Mira. Yo, ¿Y recidivaron como trans o como inter? Porque viste que en la mayoría de los trabajos, sí, todos publican recidivaron que reciban como interfinterianos. Yo adujo a una falla nuestra, a una falla del cirujano, y adhiero a las palabras que más de una vuelta dijo nuestro jefe en colonoprocto, el doctor Eduardo Casareto. Cuando una fístula recidiva, probablemente el cirujano no haya resecado convenientemente el complejo criptoglandular, que es la madre del problema. Cuando uno hace una buena resección del complejo criptoglandular, esa fístula no debería recidivar. Sí hay que especificarle al paciente que todos tenemos entre 4 y 8 criptas glandulares y que puede generar una nueva fístula, pero no a partir de la que resecamos correctamente. Cuando vuelve a emerger en el mismo sitio es porque algo no hemos hecho bien. Básicamente, resecar de manera completa el complejo criptoglandular. Bien, perfecto. Así que, bueno, pero la verdad, un trabajo muy lindo, y lo más lindo del LIF es que es una técnica que se puede reproducir, que no se necesita mucho para hacerla, como por ahí el plug o todas las otras opciones que tenemos para las fístulas complejas. Así que bueno, los felicito a los dos. Muchas gracias. Gracias. Julio. Julio, ¿me escuchás? ¿Me escuchan? Sí, perfecto ahora. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a la Asociación Argentina de Cirugía de Córdoba por la invitación y felicito a los autores por el trabajo. El LIF fue esa técnica que cuando apareció me parece que muchos coloproctólogos pensaron ¿cómo no se me ocurrió a mí antes? Porque al parecer es muy sencilla y todos piensan que es muy fácil de aplicar. En nuestra experiencia lo usamos muchísimo, pero no es una técnica tan fácil y tan sencilla de aplicar, porque tiene muchas limitaciones. Como muy bien dijo Luis, tienen que ser fístulas transesfinterianas o transesfinterianas altas para que permitan la disección del espacio interesfintérico, que no es nada sencillo de encontrar. El espacio interesfintérico es un espacio virtual, el cual debemos disecar con muchísimo cuidado. Por lo que vi en la foto, si bien es un solo caso, me parece que la incisión arciforme estaba como un poquito más alejada de lo que es el espacio por donde nosotros buscamos el orificio interno. Además, el LIF tiene como limitación de que el cirujano actuante debe tener un muy buen conocimiento de la anatomía esfintérica, que no se puede emplear en fístulas que han recidivado, porque ese espacio virtual ya ha quedado una fibrosis que no permite la disección. Entonces, si estamos ante una fístula recidivada, más si sospechamos que ese esfínter ya ha sido cortado,
creo que es mandatorio y obligatorio estudiar el estado de esos esfínteres previo a realizar cualquier intervención quirúrgica mediante una resonancia y mediante una ecografía endoanal. Cual, si bien son estudios que suman y que son costosos, que me parece a mí que por lo que pagan las obras sociales no son tan costosos, la inmensa mayoría de las obras sociales, como las que más atendemos todos, como es la obra social de la provincia, el APROS o el PAMI, los cubren en un 100%. Y considero que son estudios que son útiles y más para este tipo de fístulas que sabemos que son complejas. Vi que lo que han agregado como modificación a la técnica es la resección de lo que queda del trayecto fistuloso. Una vez ligado, nosotros también hacemos el cierre del orificio interno sin la resección del complejo criptoglandular. A la cripta la tratamos como un orificio que, a nuestro entender, no necesita ser resecado, y lo que hacemos es un cierre como describe, creo, si mal no recuerdo, la técnica original, con un pequeño descenso mucoso, que es algo que es lo que nos garantiza. En nuestra experiencia, siempre dejamos abandonado el trayecto fistuloso y dejamos abierto todo el orificio externo que quedó, bien ligado, pero a la vez ese mismo orificio va a servir como drenaje del espacio interesfintérico donde hicimos nosotros la ligadura interesfintérica del tracto fistuloso. El curetaje generalmente no lo hacemos de rutina, y lo que le quería preguntar a los autores es, dado que la modificación que le hicieron a la técnica en la mitad de los pacientes se abrió fracaso, si realmente consideran que el aporte que hacen resecando ese tracto accesorio que queda fue beneficioso, si lo siguen usando o no lo siguen usando. Nosotros generalmente lo dejamos abierto y abandonado. Y lo que sí puedo acotar además sobre el LIP, es decir, nosotros lo usamos mucho también en fístulas que son muy complejas, como creo que comentó Josefina, para hacer lo que se llama un downstage de la fístula. Es decir, cuando tengo una fístula supraesfinteriana o con 2 o 3 orificios externos, que generalmente van todos a una misma cavidad intermedia previo a dirigirse a un mismo orificio interno, muchas veces ligamos ese tracto fistuloso hasta el espacio interesfintérico y convertimos esa fístula transesfinteriana alta en una fístula interesfintérica que luego, mediante una simple fistulotomía, podremos resolverla. Así que, bueno, nada, vuelvo a felicitar a los autores, y como venimos hace mucho tiempo leyendo, estudiando y viendo en todas las sociedades, estamos todavía, creo, muy lejos de haber encontrado una solución definitiva para este problema. Muchas gracias, Julio. Muy lindo el comentario. Yo, Luis, te quiero hacer alguna pregunta. Cada vez estoy más convencido que el tratamiento de estas patologías tan complejas debe ser hecho por gente especialista. Acá hay mucha gente joven, a quienes manejamos servicio de cirugía, todos queremos hacer cirugía general, y esto cada vez es bueno que toda la gente joven quiera hacerlo, pero ya el tratamiento definitivo tiene que ser por especialistas, como ustedes lo han demostrado recién. Esto no es para que cualquier cirujano se largue a hacerlo, porque me da la sensación que es bastante complejo. Esto tiene que ser hecho por gente que realmente, como dijo Julio, conozca muy bien la anatomía y que sepa el tratamiento, la fisiopatología de este tipo de fístulas. Mucha gente lo ha intentado hacer y nosotros a lo largo de la carrera hemos visto verdaderos desastres, incontinencia, etc. Entonces la pregunta es, Luis, no vi dentro de las complicaciones estenosis. No sé si deberían esperarla en algún momento por el tratamiento que ustedes hacen. Y la otra es el ano húmedo, que se solía ver a veces en los prolapsos, pero en este caso no sé si al hacerle tanta disección al complejo no han tenido este tipo de complicaciones. Bien, gracias. Aprovecho primero
para contestarle a Julito, agradecerle felicitaciones. Coincido con él que a mí también se me ocurrió pensar, ¿por qué no lo pensé antes? Y coincido con él que no es una cirugía sencilla de realizar. Parecería ser sencilla de realizar, pero no lo es. Con respecto a lo del orificio externo, nosotros aducimos que es como consecuencia del proceso inflamatorio crónico y que a lo mejor en esa resección que hacemos alrededor del orificio externo no es lo suficientemente amplia y entonces lo que queda es un tejido inflamatorio y eso es lo que unimos con puntos y ese tejido inflamatorio no es el más apto para adherir y cerrar. Y eso es lo que genera que indefectiblemente se abra porque estás intentando cerrar algo que no está adecuadamente preparado. Entiendo que no debería ser consecuencia de la resección extra que, por así decirlo, nosotros hacemos el trayecto. Con respecto a la pregunta del doctor Cook, nosotros no hemos tenido estenosis ni hemos tenido ano húmedo. Sí, cuando el orificio se abre, obviamente sale material líquido hasta que vuelve a cerrar. Particularmente lo que a mí más me ha gustado de esta técnica, por así decirlo, es que previamente a estos pacientes lo que nosotros solíamos hacer era hacer una resección en raqueta, resecando el tejido inflamatorio que rodea la fístula, llegando hasta el nivel de los esfínteres, canalizando, tutorizando el trayecto intraesfinteriano y colocando un sedal. Pero a ese paciente se le producía una pérdida de tejido, una pérdida de sustancia que no tardaba menos de 9 a 12 semanas en estar completamente cerrado. Y eso es mucho tiempo para un trabajador, por ejemplo, para cualquiera. Con esta técnica, empleándola en la fístula correspondiente, no en cualquier fístula, eso se acorta mucho. Eso es lo que más me moviliza a llevar a cabo esta técnica con los inconvenientes que hemos tenido y que, bueno, vamos a intentar subsanar. No son muchos los pacientes que se presentan con una fístula transesfinteriana o extraesfinteriana. La mayoría, por abrumadora cantidad, son fistuletes o interesfinterianas, entonces se resuelven de otra manera. No sé si contestó a sus preguntas. Sí, perfectamente. Josefina, ¿algún otro comentario? No, ninguno. Felicitarlos de nuevo y bueno, a ver, y creo que como todo, que el doctor decía que cada vez son más cosas de especialistas, y sí, yo creo que cada vez todo se va a ir especializando cada vez más, y se supone que, bueno, que más cuando uno entra en estos espacios, tiene que conocer muy bien la anatomía para no hacer ningún problema mayor, ¿no? Creo que, bueno, que cada vez todo va a ir siendo cada vez más de especialistas, inclusive las cositas perianales que hay. Bueno, entonces la doctora Daniela Castillo, en nombre de la comisión directiva, le damos a dar la bienvenida. Así que, doctora, espero que el médico que lo recomiende, el doctor Ferrari, usted lo va a quedar bien a él, porque él ha hablado muy bien de usted, así que bienvenida. Muchas gracias. Aprovechar el espacio para agradecer a todos esta oportunidad, principalmente a mi servicio, aquí presente al doctor García Andrada y al doctor Ferrari, que es un continuo motivador a investigar, a hacer trabajo, siempre nos está enviando bibliografía, así que agradecerles la oportunidad de haberme formado. Daniel, ¿querés decir algún comentario? Son todos discípulos tuyos. Felicitaciones en primer lugar a las autoridades de la Asociación de Cirugía de Córdoba, en la persona de su presidente y su comisión, por vivir continuamente motivándonos para esta serie de actividades científicas que son tan importantes para la difusión del conocimiento y la formación médica continua. Este esfuerzo que se representa por los doctores que hoy han presentado y por los comentadores,
a quienes, bueno, aprovecho para darles un abrazo, a Julito y a Josefina, somos todos del San Roque. La verdad es que es una maravilla ver que continúa presente la llama de la investigación, de la difusión del conocimiento médico y del conocimiento científico. Así que muchísimas gracias a todos y en particular a la actual comisión directiva de la Sociedad de Córdoba. Bueno, muchas gracias, Dani. Tus palabras siempre son tan bien recibidas y además de un expresidente de nuestra asociación. Así que bueno, si no hay ningún otro comentario, vamos a dar por terminada esta tercera actividad científica y simplemente recordarle que estamos en plena preparación del 33 Congreso de Cirugía de Córdoba, que se va a llevar a cabo entre el 21 y el 23 de septiembre. Así que le pedimos la difusión, cada uno en su servicio, que manden los nombres con los mails a todos aquellos que quieran participar activamente. Va a haber olimpiadas de residentes, va a haber cursos hands-on de post-congreso, va a haber simposios, conferencias, tenemos más de 10 invitados extranjeros, así que bueno, traten de invitar a toda la gente de su servicio, ex-residentes, etc. Así que a todos muchas gracias y damos por concluida la reunión. Doctor, una pregunta. La próxima reunión científica sería el 25 de mayo. ¿Le hacemos ese feriado o la posponemos? No, la vamos a tener que rever porque no, el 25 ya hay mucha gente que seguramente la tendrá ocupada para otro tipo de actividades. Bien, listo, ya lo coordinamos entonces. Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Chao, bienvenidos. Chao, buenas noches a